Radio y TV Digital. Bueno, estamos con el doctor Claudio Lovera. Él es un connotado jurista en nuestro país. Estuvo primero por la Fiscalía, donde llegó a ser director de delitos económicos y ahora ejerce en el fuero penal principalmente. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, saludos a ustedes de la audiencia. Sí, doctor. Nosotros lo invitamos específicamente para hablar un poquito del tema de la prescripción y los efectos que tiene, en este caso, la rebeldía sobre la prescripción, ¿verdad? Sí. Y se debe bastante también al fallo que dictó el Tribunal de Apelación Penal. Ahora fue recurrido en casación el tema de Ignacio Luis Ortigosa, que estuvo prófugo casi 6 años para posteriormente volver, ser capturado y ahora se prescribe la causa. Sí. Si tuve la oportunidad de leer el fallo, por un lado hay que dar la derecha a los camaristas, y después voy a decir la derecha en qué sentido. La derecha de los camaristas que cuando inician el voto, en este caso el preopinante, expresamente el preopinante reconoce que es un aspecto que va a expresar su postura jurídica y que hay otras posturas diferentes a la que él va a expresar. Inclusive en el fallo usa la expresión la tendencia, es decir, él reconoce, si usó el término tendencia, entiendo que lo usó como sinónimo de que hay una opinión probablemente mayoritaria diferente a la que él va a expresar en el fallo. Lo cual es correcto que un magistrado se exprese de esa manera si entiende de que hay posturas jurisdiccionales diferentes a la que él va a asumir. Por segundo punto, no comparto la postura que está consignada en el fallo ahora. Y no comparto, lo hago con respeto, porque realmente tampoco nadie es dueño de la verdad. En realidad lo que uno tiene que hacer es fundar de la mejor manera sus posturas. Bueno, hay un esfuerzo también interesante por parte de los magistrados en ese voto de expresar la postura que asumieron. Básicamente, y para hacer un resumen breve en el sentido de ese fallo, expresan los dos magistrados que votaron en ese sentido de que la rebeldía en lo que implica la interrupción de la prescripción interrumpe el plazo. Hay que recordarle a la gente que la interrupción en el término del Código Penal implica que en ese momento el plazo se corta y reinicia de cero. Y luego las reglas en el tema de la prescripción y lo que es la interrupción tienen un límite, porque obviamente hay varias circunstancias o varios actos en realidad que interrumpen la prescripción. Cada acto que interrumpe determina que el plazo reinicie de cero, y luego establece un límite que señala el Código Penal que independientemente de la cantidad de interrupciones que existan, si transcurre el doble del plazo previsto para ese hecho punible, igual prescribe la causa. Y señalan de que esta rebeldía tiene ese efecto previsto en el Código Penal, y luego exponen un análisis respecto a si esa rebeldía también genera efectos en una figura diferente a lo que es la interrupción de la prescripción, que se denomina la suspensión de la prescripción. Que en el Código Penal la suspensión, presentada determinadas circunstancias, expone el Código Penal varias circunstancias, una en términos generales que se denomina circunstancias objetivamente insuperables, que si se encuentran presentes suspenden la prescripción. ¿Y cuál es la diferencia? En el caso de la suspensión de la prescripción, para el cómputo del plazo, y una vez removido el obstáculo continúa. Un ejemplo sencillo: el fuero parlamentario. Si una persona comete un hecho punible y esa persona tiene el carácter, goza del privilegio del fuero, entonces si no se puede remover, porque en realidad hay que hacer el esfuerzo por remover el obstáculo que implica la comunicación a ambas cámaras del procedimiento, y las cámaras deniegan la remoción del fuero, entonces de ese momento la prescripción queda suspendida. Cuando deje de tener fuero, continuará el transcurso del plazo. Entonces son dos figuras diferentes. ¿Cuál es mi opinión jurídica en ese sentido? En primer término, creo que hay una confusión y hay que realmente ver las cuestiones determinadas concretamente en la ley. Si nosotros miramos las reglas de la interrupción de la prescripción, podemos notar lo siguiente. La declaración de rebeldía. Declarar la rebeldía es un pronunciamiento
jurisdiccional. Tiene presupuestos, si se cumplen esos presupuestos, se emite un pronunciamiento jurisdiccional. Entonces, el pronunciamiento jurisdiccional de declaración de rebeldía, porque el término del Código Penal es la declaración de rebeldía, interrumpe la prescripción. Entonces, eso dice lo del Código Procesal. El Código Penal. Interrumpe la prescripción, entonces obviamente luego empieza a correr de cero, nuevamente. Esa es la regla de la interrupción. Entonces yo creo que ahí no hay mayormente discusión. Y luego viene la discusión de... Si tiene doble efecto. Y en realidad la expresión no es doble efecto, por eso yo creo que hay una confusión, y yo creo que muchas veces el recurrir a denominaciones para empezar una labor de interpretación, yo creo que lleva a confusiones. Realmente, cuando, por lo menos a mi criterio, ahora, ojo, cuando uno realiza una labor de interpretación, primero la interpretación tiene que ser objetiva. Para que una interpretación sea objetiva, uno tiene que empezar voy a usar un término más sencillo, tiene que empezar a desarmar las piezas para poder identificar para dónde va finalmente la decisión, y no es la decisión legislativa, sino el alcance de la figura legislativa, en este caso el alcance de la figura de lo que implicaría la suspensión de la prescripción y si es un obstáculo objetivamente insuperable. Lo que hay que discutir es lo siguiente. Primero, hacer toda una descomposición de qué significa una circunstancia objetivamente insuperable. ¿Y cuáles son? ¿Y cuáles serían? Y para poder identificar cuáles son, en realidad primero hay que identificar cuáles son los elementos del concepto, porque la expresión circunstancia objetivamente insuperable es un concepto. Amplísimo. Si yo no identifico los elementos, yo no voy a saber qué cabe dentro del concepto. Esa labor hay que hacer antes de ponerle rótulos, antes de hablar de doble efecto, etcétera, etcétera, porque si no identifico las características del concepto, no voy a saber qué cabe dentro del concepto, por lo menos a mi criterio, cuando se hace interpretación. Entonces uno tiene que decir circunstancia objetivamente insuperable, y entonces traigamos, para que no sea muy extensa la exposición de mi postura, traigamos el tema de lo que es la rebeldía. Y tenemos que preguntarnos dos cosas para hablar de circunstancia objetivamente insuperable. Primero, los órganos, porque nuestra persecución penal es estatal, ¿okay? Entonces tenemos que ver cuáles son los órganos que intervienen en la persecución penal estatal y cuáles son los sujetos procesales. Primera pregunta. Y los órganos que están con la atribución de la persecución penal estatal son el Poder Judicial y el Ministerio Público. La policía es un colaborador de la Fiscalía, pero no es un órgano de persecución penal estatal en los términos del proceso penal. Entonces ahí hablamos de dos, Poder Judicial y Fiscalía. Y luego tenemos que preguntarnos el tema de los sujetos del proceso, el imputado o su defensa, en algunos casos del particular que interviene. Y luego tenemos que preguntarnos lo siguiente, los presupuestos procesales. ¿Qué son los presupuestos procesales? Los presupuestos procesales son condiciones que tienen que estar presentes para que un proceso pueda ser admisible y pueda avanzar. Entonces, si nos preguntamos por los presupuestos procesales, vamos a encontrar que uno de los presupuestos procesales para que un proceso sea admisible y pueda avanzar es que la persona, en este caso sospechada o el imputado, uno de los presupuestos procesales en Paraguay es que la persona esté disponible. Es decir, en Paraguay no se pueden llevar adelante procesos penales en ausencia. Un presupuesto procesal para el proceso penal paraguayo es que la persona esté disponible, respecto a la cual se va a tomar una decisión de si cometió o no un hecho punible. Y otra vez después hay otras cuestiones que tiene que tener capacidad para comprender las características del proceso, pero pasamos por la parte física, tiene que estar disponible. Claro. Entonces eso es un presupuesto procesal, y entonces ahí viene la cuestión siguiente: si la persona no está disponible, falta un presupuesto procesal. Y si falta un presupuesto procesal, eso, ¿qué ocurre? Se convierte en una circunstancia que determina que no pueda avanzar el proceso penal. Entonces, y ahí viene, entonces tenemos que determinar, eso mismo pasa con los fueros, ¿ok? El tema del fuero, la persona no está a disposición del proceso penal porque está amparado por el privilegio, que en realidad no es un privilegio personal, es un privilegio de la función legislativa. Entonces se tiene que hacer la labor jurídica, y ahí viene la circunstancia objetivamente insuperable, siempre deriva de la ley. Segunda cuestión dentro del Código Penal, deriva de la ley.
Entonces se debe hacer la labor jurídica de remoción. La labor jurídica de remoción implica, si están cumplidos los méritos, hacer la comunicación a las cámaras y finalmente las cámaras toman la decisión, que ya no depende del Poder Judicial, de remover o no el obstáculo. Si toma la decisión de no remover, se convierte en una circunstancia objetivamente insuperable para la persecución penal. Y ahí te cierro la idea porque después de leer el fallo. Entonces, si se declaró la rebeldía, es una circunstancia, es un pronunciamiento jurisdiccional, interrupción. Pero luego viene la siguiente circunstancia. ¿Qué ocurre si la persona no está a disposición? Entonces falta un presupuesto procesal. Y ahí viene el aspecto. Se discute la ejecución de la declaración de rebeldía. La orden. Y esa ya no es una labor jurídica que depende de los órganos que integran la persecución penal. Es una labor fáctica quiere por parte decir, de la policía. Quiere decir, doctor, con tu argumentación que hiciste, quiere decir que si no está en la ley no puede ser objetivamente insuperable. Correcto. El hecho de que un magistrado, por ejemplo, no se pronuncie en plazo, o la corte o algo, ¿está o no está en la ley? Ahí cambiamos a otro. Porque estamos hablando. Así aclaremos. Así. Es buena tu pregunta. Porque la corte hubo fallo donde decía que. Lo que le llaman tiempos muertos. Claro. Pues, ahí vamos, entonces cerramos un tema y pasamos a otro. Esas circunstancias, después hay que ver todas las variantes que se alegan en la resolución. Hay muchas variantes y hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? O sea, pues la respuesta mía puede ser demasiado general, pero voy a dar una respuesta. Esas circunstancias de demora, de falta de pronunciamiento, no son circunstancias objetivamente insuperables porque de hecho está a disposición del magistrado pronunciarse. Claro. Sí. Y no está en la ley tampoco. Así mismo. O sea que un magistrado puede tardar lo que quiera y eso podría beneficiar. Y el magistrado podría estar cometiendo un hecho punible. ¿Cuál es? Que son las maneras de solucionar los aspectos. O sea, ¿cuál sería ahí, doctor? Y frustración. Una falta de pronunciamiento podría ser un caso de frustración de la persecución penal. Si deja prescribir un caso. Mira, pues. Además de las consecuencias administrativas, que es una causal de destitución. Entonces, realmente hay muchas herramientas, insisto, independientemente de eso, siempre una interpretación tiene que ser independientemente de algunos aspectos. Hay herramientas del jurado, hay herramientas, pero fuera de eso, una labor de interpretación tiene que ser objetiva, tiene que dilucidar los alcances de los conceptos. Eso implica identificar los elementos, describir cada uno de los elementos y ahí uno da la respuesta si responde o no a esas características. Hay un esfuerzo. Yo finalmente estoy exponiendo mi postura, yo no estoy descalificando, por el contrario, no estoy de acuerdo con el fallo, pero le doy la derecha que hay un esfuerzo interpretativo y exponen sus fundamentos. Comentario que sí viene ya de parte mía. En ese caso los magistrados, no estoy de acuerdo con su postura. Y también tengo que decir, porque hay que ser leal en el... Diciendo respetuosamente no, sería. Fuera de esa expresión, yo creo que cuando un magistrado expresa su postura jurídica y expone fundamentos, esa no es causal de enjuiciamiento. Claro que no, claro que no. O sea, eso sí quiero decir, ¿verdad? Para eso hay remedios, que es el litigio. Diferente puede ser un caso en el cual, por ejemplo, un magistrado tergiverse el contenido de los hechos de un caso o tergiverse la prueba. Eso es diferente, pero un magistrado que redacta y expresa su postura jurídica, yo no creo que o sea, no es que creo, en realidad es muy difícil porque hay una causal, ¿verdad? Que es un desconocimiento supino del derecho, etcétera, que es una cuestión muy, muy elevada en cuanto a estándares, pero lo normal es que un magistrado que funda su fallo, por más de que uno no esté de acuerdo del remedio, del recurso. De hecho, doctor... salvo otros casos en los cuales uno puede hablar de cuestiones de prevaricato y que hay ciertos extremos. Se dio esto, por ejemplo, te acordarás que habían enjuiciado 2 ministros de corte por un fallo que dieron, creo que fue Sindulfo Blanco y el doctor Víctor Núñez, y fueron absueltos justamente porque era una postura jurídica que era una fundada. Discusión, sí, recuerdo que creo que estaba referido con el objeto que es recurrible vía casación. Sí, exactamente, que habían anulado algo y ellos revocaron ese fallo justamente. Y por otro lado, sí, un magistrado, como comentario, ¿verdad? Pues no, obviamente no va a ser, no es una recomendación, ¿verdad? Cuando un magistrado, yo creo que visualiza y tiene una postura que la quiere expresar, y yo creo que lo que tiene que hacer es, dentro de lo que es la marcha de un proceso, hacerlo lo más rápido posible para siempre permitir los tiempos de que pueda ser revisada. Yo leí, doctor, el fallo en disidencia del doctor Escobar justamente, ¿verdad?
que es más o menos tu postura, pero él no dio tantos argumentos como él en realidad se fue por el lado de que sería un absurdo y atenernos a la postura de la defensa y dejar que prescriba, o sea, traería impunidad. Fue más por otro lado. Así que yo no, o sea, comparto el sentido de lo que expresó solamente que considero que cuando uno expone el resultado de su labor de interpretación no debería empezar por ahí. Sino, y porque inclusive muchas veces uno puede llegar a una conclusión que no le guste, pero como un magistrado, aunque no le guste, está obligado a aplicar. Claro. Porque si no, no va a haber seguridad jurídica. Entonces, y en algunos casos puede haber impunidad, realmente, pero no por la decisión final que toma el magistrado. A lo mejor tenemos que buscar las causas en otras etapas del proceso. Pero si en un caso corresponde cerrar el caso, es que es la obligación del magistrado, aunque no le guste hacerlo, ¿verdad? Es lo que para lo que están definidos en ese puesto, ¿verdad? Lo mismo para el Ministerio Público, ¿verdad? Doctor. No tenemos que hacerlo más popular porque ahí nos convertimos en arbitrarios. ¿Qué es popular, qué no es popular? Tenemos que regirnos por la ley. Doctor, volviendo un poco otra vez a ese tema de la prescripción y hablando de que justamente si una persona está en rebeldía, se interrumpe y tendría que volver a comenzar. ¿Qué pasa nuevamente con esa cuestión de si esa persona ya lleva rebelde más del tiempo, ¿verdad? De lo que establece la ley, que es, por ejemplo, la expectativa de pena. ¿Se muere el caso? No. Lo que había expresado es la resolución judicial que declara la rebeldía. La resolución judicial que declara la rebeldía interrumpe la prescripción. Ahí termina ya la discusión del tema de interrupción. Sí, okay. Ahora vamos a una cuestión diferente. ¿Qué pasa si posterior a la declaración? Porque, por ejemplo, no concurrir a una citación es causal de declaración de rebeldía. Me declaran la rebeldía. Hace falta que sea bajo apercibimiento o puede igual declarar. Puede igual. Sí, no hace falta que sea bajo apercibimiento. Entonces, pero la persona a lo mejor, pongamos, a las 8 de la mañana era su audiencia, injustificadamente no se presenta, entonces el magistrado le declara la rebeldía y la persona viene llegando al mediodía. Tenés un ejemplo del mismo día. Se levanta la rebeldía, el proceso sigue su curso. ¿Y ahí qué pasa? ¿Se interrumpió un día o...? Se interrumpió y empezó de cero, por un lado. Y por otro lado, en ese lapso de 4 horas estuvo suspendida la prescripción. Pero vamos al ejemplo que vos querés dar. ¿Qué pasa si después de la declaración de rebeldía la persona pero no se somete, porque somete voluntariamente, no se somete y tampoco las fuerzas públicas lo ubican y pasa 4 o 5 años? Esa es tu pregunta específica. O más, inclusive. Pero en el caso que dijiste de las horas, empieza de cero otra vez. En la interrupción y también esas horas, lo que implica la suspensión. Son dos figuras diferentes. Pero digo nomás que al final ponerle que estaba a cerca de un mes de la prescripción y con esa rebeldía empieza de cero. Es correcto. Es fuerte también. Así mismo. Pero tu pregunta va más allá. ¿Y qué pasa si ese plazo es largo? 5 años, 6 años. El caso Ortigosa. Sí. El caso Marcet. Si querés tener otro ejemplo. Sí. El caso porque pueden mirar el tema de la fecha de los hechos y el caso Marcet. Pero tampoco hay que resolver teniendo en cuenta como telón de fondo un caso. Pero ya que tocaste el tema te doy como ejemplo. Pero lo que ocurre en ese caso en particular es la persona no se somete al procedimiento voluntariamente y tampoco es ubicada por las fuerzas públicas, ya sea por deficiencia negligencia, pero eso ya es diferente. En ese caso en particular, por lo que expuse anteriormente, para no repetir todos los argumentos, en ese ejemplo está suspendida la prescripción. Entonces, ¿eso qué significa? En ese caso en particular, el día que esa persona sea sometida o se someta voluntariamente al proceso, ahí va a continuar todo ese lapso de tiempo, no se computa. Ese es el efecto de la suspensión y por eso está prevista la suspensión de la prescripción. Entonces, y ahí no se puede aplicar el 104 segunda parte. En el caso, vamos a tomar el ejemplo, bueno, ahora parece que está rumbo a Estados Unidos. Sí. Pongamos el ejemplo de Marcet, si hubiera sido extraditado a Paraguay, desde que está extraditado, llega al Paraguay, se rehabilita lo que es la persecución penal, todo ese lapso de tiempo que él está prófugo no se computa. Y haciendo un término sencillo para la gente, no se computa a su favor. Pero ese es el efecto de la suspensión. Entonces, pero ojo, no hay que llegar a una conclusión viendo el caso, fulano me cae bien o fulano me cae mal, sino descomponiendo los elementos. Entonces, esta discusión entre
repito, mi criterio, entre lo que es declaración de rebeldía, interrupción de la prescripción y la circunstancia, yo creo que el término realmente que tenemos que empezar a discutir es, y la circunstancia que una persona no esté físicamente disponible para el proceso, en realidad es el término. Ahí esa circunstancia que la persona no esté disponible físicamente para el proceso, nosotros la tenemos que comparar con los presupuestos procesales. ¿Es o no un presupuesto procesal? Sí, es un presupuesto procesal. Entonces, a falta de un presupuesto procesal, se convierte en una circunstancia objetivamente insuperable para los órganos de la persecución penal, que es Poder Judicial y Fiscalía. De ahí el término objetivo, ¿verdad? Cuando vos hablas de objetivamente insuperable, o sea, tiene ese término objetivo que tiene en la ley. Que ellos hicieron, en este caso, que hicieron todo lo que jurídicamente está al alcance de ellos para removerlo. No, digo nomás por el lado objetivo y subjetivo. Sí, subjetivo es una circunstancia, o sea, tiene que estar en la ley, significa. Y ellos tienen que llevar adelante todas las herramientas legales que tienen previstas para eso. Entonces, objetivo es, y proviene, te doy un ejemplo de otra circunstancia objetivamente insuperable en el ámbito penal y que suspende la prescripción. La prejudicialidad. Cuando la prejudicialidad tiene una regla en el ámbito procesal penal, cuando uno de los elementos, que básicamente es uno de los hechos, que integra la tipicidad objetiva de un hecho punible en particular, necesariamente, también tiene que ser por disposición de la ley, debe ser definido en una jurisdicción diferente a la penal. ¿Ok? Traducí un poquito más, muy técnico a veces. La bigamia. Sí. La bigamia requiere 2 matrimonios por parte de una persona. Sí. Y al mismo tiempo. Así mismo. Entonces, pero hay una discusión de nulidad de uno de los matrimonios. La nulidad de uno, pongamos que sea el primer matrimonio. Sí. La nulidad de ese primer matrimonio no lo puede determinar el sistema penal. Sí, es el y hay una discusión en sede civil. Entonces, en ese caso en particular, sale una pronunciamiento prejudicial y dice, objetivamente nosotros tenemos que esperar que el ámbito civil resuelva la validez o no del primer matrimonio. Se discute la validez. Entonces, para el proceso penal a la espera de ese pronunciamiento. Y ahí todo ese lapso de tiempo que pare a la espera de ese pronunciamiento es una circunstancia objetivamente insuperable y está suspendida la prescripción. Me voy otra vez a casos, doctor. Hablando un poco de eso, ¿por qué es tan desigual la interpretación en el caso Jorge Pirano Basso, que estuvo muchísimo tiempo fuera del país? Y cuando vino, él tuvo que pagar, creo que tuvo un procedimiento abreviado. Y el caso Ortigosa, que estuvo 6 años prófugo nada más, a comparación de Peirano, y a él sí le declara prescripto el caso. Mira, lo que te puedo responder es, en día a día hay diferentes interpretaciones. De repente, en algunos casos, finalmente tenemos que tener presente que la casación es el mecanismo para unificar el tema de los precedentes judiciales por parte de la Corte. Sí, el tiempo también determina variaciones en las interpretaciones. Si vos me preguntás concretamente, leyendo este fallo de estos magistrados, por más de que yo esté en desacuerdo, sí te puedo decir que leyendo el fallo yo no veo que esté motivado por cuestiones subjetivas. Realmente es lo que ellos jurídicamente creen. Y perdón. Versus otro fallo que no puedo identificar en qué fundan su decisión, y dudo, ¿verdad? Pero ¿cuál es su motivación? En el caso Peirano, yo no veo una motivación subjetiva. Es un fundamento. Es un fundamento, yo no lo comparto, creo que es un error, pero no veo una motivación subjetiva. Claro, que va, interés a un lado. Interés, hay otros fallos, no voy a nombrar ahora porque tampoco soy el encargado de juzgar eso, pero hay otros fallos donde sí lo veo ahora. Pero en el caso Peirano, él estuvo, ahí creo que hay una circunstancia objetivamente insuperable, porque él estaba preso en otro país, había un proceso de extradición, se le dio la extradición a Paraguay, pero tenía que esperar a que se compute la pena en Uruguay y después vino. Yo entiendo. Yo creo que por eso. Yo entiendo que ahí viene la discusión del tema, porque eso agrega este fallo, y ahí viene la discusión del tema de que el Estado puede hacer todo el esfuerzo por vía de sus fuerzas del orden para ubicar a la persona. Entonces lo que hay que hacer un análisis, esa expresión me parece una expresión para discutir válidamente, y ahí viene un tema en lo jurídico. Cuando alguien alega algo que suena válido,
si está abarcado por la ley o debería ser abarcado en una modificación legislativa. Que hay mucho. Entonces, si yo digo el Estado tiene la capacidad, vamos a hacer un término sencillo, si el Estado se pone las pilas, tiene la posibilidad de encontrar una persona, básicamente en términos así cristianos. Que es lo que más o menos eso dijo el juez. Eso, ¿verdad? Entonces, pero al utilizar una expresión como esa, en realidad no tiene que quedarse en la expresión, sino tiene que decir, bueno, pero ¿eso está o no contemplado en la figura de la suspensión de la prescripción? A mi criterio no. No. En todo caso, tenés que discutirlo para incluirlo como modificación legislativa. Porque si vamos a entrar en esa comparación sin dar la base jurídica de eso, yo también puedo dar otro argumento. La nación más poderosa del mundo buscó a Marcet y ¿cuánto tiempo demoró? También. Entonces, ¿cuándo moviste? Claro. ¿Cuándo no moviste? ¿Cuándo? O sea... ¿Quién va a investigar eso? ¿Quién va a definir eso? Claro, finalmente lo ubicaron, ¿verdad? Pero ¿cuánto demoró? Sí. Inclusive ofreció recompensa. Y se burló porque salió en entrevista. Los medios le encontraban y el Estado no. Pero independientemente, o sea, yo creo que la expresión es válida en el sentido de decir, sí, claro que el Estado tiene capacidades y debe ejercer esas capacidades para ubicar a una persona, pero no se debe agotar ahí la discusión, sino ahí tenemos que tomar esa expresión y decir, bueno, pero esa expresión, ¿a qué elemento responde? ¿Está prevista o no? A mi criterio no está previsto. Entonces, entonces dejemos esa expresión para una discusión entonces de modificación legislativa. Entonces modifiquemos las reglas de la suspensión. Y también el tema de la prescripción. No hay que perder de vista lo siguiente, que hay que sumar también a estos análisis. Si uno revisa la Constitución de Paraguay, de la República del Paraguay, va a poder identificar un detalle no menor. La Constitución no le reconoce a los habitantes de la República el derecho a la prescripción. La fórmula de la Constitución es: el constituyente dejó a cargo del legislador regular la existencia o no de la prescripción. ¿Y el 17, doctor, ahí? No. Lo que tiene la Constitución en materia de prescripción es que hay ciertas figuras que el constituyente prohibió que prescriban. El 5. Prohibió que prescriban. Pero luego deja a cargo del legislador, el que dicta el Código Penal. El legislador, por ejemplo, puede reunirse y puede decir, que pasa en varios países, puede decir, por ejemplo, a partir de mañana el homicidio es imprescriptible. Pero ¿y el derecho al plazo razonable no es Eso justamente es el fundamento de la prescripción? No. El fundamento de la prescripción tiene dos fundamentos. Bueno, se discute, pero vamos a hablar de doctrina mayoritaria, ¿verdad? El fundamento de la prescripción es, por un lado, un fundamento desde el punto de vista de derecho penal material. Una de las finalidades de la pena, y vamos a tratar de usar una terminología más sencilla para la gente. Sí, pues. Una de las finalidades de la pena es enviar un mensaje a la ciudadanía, una advertencia de que es como hablarle a un niño. Vos le decís, si vos tocas, pongamos que salís a trabajar, si vos tocas los adornos que están en la sala y se rompen, tu consecuencia es no vas a ver la televisión en tal horario. Entonces, esa es la función una de las funciones, ¿verdad?, de la pena, en el sentido de enviar un mensaje, una advertencia. Protección. Y una segunda advertencia también, que es que en el caso concreto se aplique la sanción, porque si uno ve que no se aplica, tampoco no le importa esa advertencia general. Entonces mandar un mensaje a la sociedad que se aplicó, y bueno, es esa advertencia. Evitar la impunidad. Entonces se entiende en el tema del lapso de tiempo de que ese mensaje ya no le llega a la gente cuando vos sancionás muy lejos del momento que ocurrió el hecho. O sea, si vos sancionás, ocurrió el hecho en el 2000 y vos sancionás en el 2026 y la gente dice... Eso ocurrió hoy, doctor. Dice, ¿quién le importa algo que pasó en el 2000? Ese es uno de los fundamentos de la prescripción. El segundo fundamento de la prescripción es procesal. Es en el sentido de que mientras más transcurre el tiempo, es más difícil obtener prueba. Es más difícil probar el hecho. No es lo mismo si yo ahora movilizo una investigación para tratar de probar un hecho del 2000, es lo que pasa con la dictadura. es muy difícil tener prueba. La víctima de la dictadura. Y también se genera un riesgo elevado de error judicial. Mientras menor calidad de prueba tenés, también hay un alto riesgo de que termines condenando inocentes. Entonces tiene doble fundamento. Pero el fundamento de la prescripción no es el plazo razonable. Es otra discusión ahí. O sea, evitar la justicia tardía, entonces.
Por diferentes motivos, sí. Y entonces, una decisión de política criminal del Estado. El Estado dice, bueno, en ciertos casos si ya pasó demasiado tiempo y como Estado ya no me interesa aplicarle una sanción. Claro, que es lo que pasa. Pero fíjate que no está sustentada en el plazo razonable. Es una decisión político-criminal del Estado a través de sus legisladores. Y dice, mira, si pasó ya demasiado tiempo ya no me interesa aplicar una sanción, por un lado. Y por otro lado, realmente es muy difícil probar los hechos. Entonces mejor cerremos la discusión y porque finalmente es desistir de aplicar una sanción penal. El Estado es el que desiste. Toma una decisión legislativa y desiste. Por eso es que no está relacionado ni con la tipicidad, ni la antijuricidad, ni la reprochabilidad. Está relacionado con lo que se denomina condiciones objetivas de punibilidad, con la punibilidad. Entonces, por eso el efecto de la prescripción es de que el Estado declara que ya no tiene potestad de aplicar una pena o una medida, pero sí puede aplicar el comiso. ¿Qué es lo que hace? Entonces, la base de la prescripción no es el plazo razonable. No está entonces en la Constitución. El constituyente no nos reconoció un derecho a que los hechos punibles prescriban. El constituyente lo que le prohibió al legislador es que ciertas figuras las declare prescriptivas. ¿Y en las convenciones no está, doctor? ¿La discusión? No, lo de la prescripción. No. Tampoco. La convención está el tema del plazo razonable, que es diferente. Entonces, por eso tenés países que, por ejemplo, vos tenés hechos punibles que son imprescriptibles. Y en Paraguay se puede debatir. Lesa humanidad. Se puede declarar el secuestro imprescriptible. No, yo no digo con eso que convenga, pero se puede, porque la Constitución no estableció ese derecho a los habitantes de la República que sus hechos punibles prescriban. Lo dejó a nivel del legislador, como muchas otras figuras que lo dejó a nivel del legislador. La cuestión es que no tenemos buenos legisladores. Esa es opinión particular. Ahí es otra discusión. Esa ya es otra discusión. Y bueno, doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo y sus explicaciones. Muchas gracias por venir. La vamos a ver seguramente en otra ocasión. Gracias por la invitación. Bueno, un lindo debate y me imagino que más de uno aprendimos mucho con el doctor. Así que gracias, doctor. Y bueno, tenemos que hacer una pausa, Raúl. Nos vamos a una segunda.